hablar un poquito del proceso de compra de una propiedad, ¿ya? Porque es muy importante, esto es un trabajo en equipo, es el loan officer, es la casa de título, ustedes como compradores, es muy importante hacer un papel esencial y nosotros como agentes de bienes raíces. Entonces vamos a iniciar un poco con el proceso. Es correcto, es importante y sobre todo lo más importante es la comunicación entre todas estas partes del equipo, ¿verdad? Porque al final del día lo que queremos es que usted logre su sueño, pero cada parte tiene que aportar lo que le corresponde para poder llegar a ese final. El proceso, el primer paso del proceso es que usted se ponga en contacto, ya sea con Ingrid o conmigo y digan, quiero empezar el proceso de comprar una casa. Usted se tiene que acercar a nosotros y decirnos plantearnos esta necesidad. Ya de ahí hacemos nuestra primera cita, que es lo más importante, que sobre todo para aquellas personas que están en otro estado o hasta están en otro país. Usted no tiene que estar físicamente, venir y sentarse junto a nosotros. Obviamente que si lo quiere hacer, bienvenidos sean, pero se puede hacer por Zoom, se puede hacer por teléfono, es decir, se puede hacer por FaceTime. Nosotros nos ajustamos a su necesidad, pero hagamos esa entrevista, la cual no tiene ningún costo. Vamos a conocernos y vamos a escuchar cuáles son sus inquietudes y sus deseos y qué es lo que usted tiene en su mente y en su corazón para poder llegar a comprar esta casa. Ese sería el primer paso. Y valga aclarar que esa primera entrevista es muy, muy, muy importante, porque es como, yo lo comparo como cuando tú vas a un restaurante, ¿ya? Y tú tienes deseo de comer pasta, pero entonces tú vas a un restaurante donde se especializan en steaks, en carne asada. Entonces tú estás deseando esa pasta con todo tu corazón, pero realmente pides una carne asada, no te la vas a disfrutar igual. Primero, no vas a recibir lo que quieres y segundo, no te lo vas a disfrutar igual. Entonces, ser muy honestos y claros en esa primera entrevista es muy importante y esencial, porque a partir de allí es que nosotros vamos a empezar a construir un camino para llegar a esa meta. Es correcto. Dijiste la palabra más importante, la honestidad. Ni Ingrid ni yo estamos aquí para juzgar nada de usted, de su situación financiera, de los ahorros, del trabajo, pero si nosotros sabemos toda la realidad al frente, nos es más fácil para poder armar como tú dices, crear ese camino y ofrecerles el servicio que realmente les hace más sentido a ustedes. La honestidad, hacer esa primera cita es el primer paso de todos. Ya una vez que nos definimos, ok, es el momento, no lo es, ¿qué tenemos que arreglar? Entonces ahí pasamos a la segunda etapa, que sería la parte donde ustedes completan la aplicación y nos entregan los documentos para poder empezar la evaluación de esta precalificación o preaprobación, que básicamente nos va a decir hasta cuánto ustedes califican, es decir, cuánta casa pueden comprar. Bueno, aquí hay muchos detalles que la gente se confunde, ¿ya? ¿Por qué es importante entregar la documentación? Porque hay cosas que nosotros mismos ni siquiera nos acordamos de nuestras situaciones financieras, como por ejemplo, ¿cuál es tu puntaje de crédito? La verdad es que si yo no lo reviso, yo no tengo idea cuál es mi puntaje de crédito actualmente. Entonces, es muy importante. Entregamos los documentos, Julia revisa estos documentos y basados en esos documentos podemos tener o bien sea un plan de acción a seguir o una carta de precalificación. El resultado de esta carta de precalificación nos da un precio de una casa, pero eso nos va a variar dependiendo de muchas cosas en la casa. Ahí entra otra vez la relación del agente de bienes raíces con ustedes, ¿ya? Definir esa casa ideal. Esa es otra cosa. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es lo que quieres? Vamos a encontrar un lugar donde cumpla con esos requerimientos que usted está necesitando en orden de vivir mejor, de tener un bienestar para su familia. Después de esto, ¿cuál dirías tú que es el siguiente paso, Julia? Yo creo que estos dos pasos, lo que es la calificación, mientras que yo trabajo documentos y calificación, tú vas entonces a tener esa parte de entrevista con el cliente para definir zonas, qué tipo de propiedad y todo eso. Ya una vez que tengamos la precalificación y que ya estén listos para salir a buscar, entonces pasa 100% a estar en ti, en donde ya el agente de bienes raíces, en este caso Ingrid, va a empezar a mostrarles
aquellas propiedades que se ajusten a su presupuesto y que cumplan por lo menos con alguno de los requisitos que ustedes tienen en una lista. Esto es un consejo muy personal. A veces cuando ustedes tienen en su mente, uno tiene su sueño, su ideal, lo que realmente quiere, pero la realidad no siempre es lo que tú tienes en esa mente. Uno tiene que buscar la casa con una mente abierta. A veces nos toca comprometer, ok, un poquito de locación, porque esta locación que no era la que yo primero quería, pero me da más casa, o me voy a la locación que quiero, pero la casa es más chiquita. Entonces uno tiene que tener una mente muy abierta, no puede ir cerrado como un niño caprichoso para conseguir esa casa. Y algo bien importante es, no siempre la primera casa que compramos es la casa de nuestros sueños. A veces esta primer casa es simplemente un hogar, es la llave para crear un patrimonio inmobiliario, pero hay que hacerlo siempre con gratitud y tratar de buscar más los pros que los contras de cada propiedad. Porque es un primer paso, pero es un gran escalón. Entonces, yo diría que las partes más difíciles, todo a veces se puede tornar un dolor de cabeza, pero realmente con nosotros les explicamos de la mejor manera, los guiamos de la mejor manera y ustedes toman la mejor decisión para ustedes. Yo diría que de las partes más difíciles de la compra de casa es la negociación y la financiación. Son como las partes más gruesas. Una vez pasemos eso, ya prácticamente la casa es de ustedes. Pero entonces hablemos un poco de la financiación porque a veces se vuelve un dolor de cabeza para nuestros clientes. ¿Por qué, Julia? ¿Por qué? Correcto. ¿Qué es el proceso de la financiación? Es ese momento donde ustedes ya tienen una casa elegida, ya pusieron una oferta, el vendedor dijo, ¿sabes qué? Sí, te la voy a vender a ti. Se firma un contrato entre todas las partes y ese contrato se le entrega al banco para que el banco empiece el proceso de otorgar el préstamo. Sí, nosotros habíamos hecho una precalificación donde les verificamos los documentos de ingresos, el dinero del banco, el crédito y todo. Ahora viene la parte donde el banco y el departamento de underwriters, que es el departamento de crédito del banco, vuelven a reverificar todos los documentos y empiezan a corroborar que la información presentada es real. Por ejemplo, ustedes presentaron unos taxes donde dicen que trabajaron en un trabajo específico con su W2, ok, el banco va a ir a ese trabajo y le va a verificar que el tiempo que usted nos dijo a nosotros que trabajó es real. Y así con todas las partes de usted, del préstamo, así también como de la propiedad y como del título. Durante el proceso de la aprobación del préstamo, no solamente se le van a mirar a usted como comprador, sino que también se va a analizar la propiedad y el título de esa propiedad para que esta compra sea transparente y usted no tenga ningún tipo de problema en un futuro. Por lo general lleva un proceso de aprobación de un préstamo, lleva de 20 a 45 días para aprobarse, dependiendo siempre el nivel de comunicación que tengamos con usted y qué tan rápido nos respondan ustedes como compradores cuando nosotros solicitamos documentos. Es un para atrás y para adelante de documentos, es un para atrás y para adelante de firmas, de comunicación, de números, pero es parte del proceso. A veces la gente se nos asusta un poquito porque piensan en que cuando uno le pide algo es porque algo está mal. No, es parte del proceso. El banco quiere verificar que usted realmente tiene la capacidad para pagar esa propiedad por el tiempo que lo está pidiendo y que la cantidad que el banco le está dando es la correcta para su caso personal. Y hay algo que me gustaría acotar aquí y es que Julia es una mediadora. Julia es la persona, la gente que está aquí dando la cara para ayudarles a ustedes, pero detrás de Julia está el underwriter y otras personas más que son sus supervisores. Entonces, cuando Julia les pregunta por algún documento, créanme que no es que ella quiera preguntar por el documento, sino que a ella se lo están exigiendo, ¿ya? Entonces, como les estábamos comentando, es un trabajo en equipo. El loan officer te va a estar preguntando por muchos documentos, tú simplemente tienes que ser diligente y proveerlos. Nosotros como agentes de bienes raíces tratamos de, conocedores del mercado por supuesto, les vamos a colocar todo en un balance entre lo que ustedes, los requerimientos que ustedes están pidiendo y lo que podemos llegar con la aprobación del banco.
¿ya? Ahora, la casa de títulos también tiene un espacio en este viaje bastante importante, pero yo creo que eso ya lo deberíamos de hacer con un agente de título que nos pueda explicar más a fondo cuál es la importancia de su trabajo y por qué también ellos se toman su tiempo y por qué no pueden hacer los cierres, incluso que si son en efectivo de un día para otro. Porque recuerden, ustedes no están, alguna vez alguien me dijo, es que tú no te estás comprando un par de zapatos, tú te estás comprando en alguno de los casos una de las mayores inversiones en su vida, ¿ya? Y me gustaría como dar un abrebocas un poquito de por qué, ¿ok? A los primeros compradores en especial, por qué es tan importante que estas personas tengan su casa si en el futuro ellos pretenden, digamos, tener una vida más liviana, digámoslo en esos términos. El tener tu primer propiedad o el ser dueño de tu propiedad no solo te va a dar la tranquilidad de saber de que, ok, por el tiempo que tú hagas el pago, porque hay que ser honestos, es decir, es tu casa, pero tú se la estás pagando a un banco. Por el tiempo que tú hagas tus pagos en tiempo, esa va a seguir siendo tu casa. Pero eso pasa con una renta también, porque si tú no pagas la renta a tiempo, la persona que es dueña de esa propiedad puede tomar la decisión de quitarte de esa propiedad. Pero el tener una casa propia te va a dar la tranquilidad para ti y para tu familia de lo que es un hogar, una seguridad, el techo propio. Por lo cual, si tú quieres pintar una pared verde, la vas a pintar y saber que año tras año ese va a ser tu hogar. En contrapartida a lo que es una renta, que tú estás aquí un año porque tienes un contrato por un año, pero cuando termina ese contrato no sabes qué decisión la persona que te está rentando va a tomar. Hemos visto este año y el año pasado los incrementos en la renta de 500, 600 dólares de un año para otro. Eso tú no tienes control. Por un lado, entonces, es esa seguridad de tener su hogar propio y por otro lado es poder empezar a crear un patrimonio de riqueza. Como todos sabemos, Estados Unidos lo que más aprecia es el real estate. Y esta casa que tú compras hoy para que tu familia viva puede ser tu inversión en un futuro. Esa casa va a ganar, va a ganar valor, lo cual te va a permitir tener un dinero en esa diferencia, en ese valor acumulado. Y esa casa puede pasar en un futuro, cuando tú te compres otra casa para vivir, como una inversión generadora de ingresos. Tener tu primer casa es como abrir la llave a poder crear y crecer tu riqueza en un portafolio de real estate. Gracias, Juli. Gracias a ti, Ingrid. Espero a todos verlos pronto.